Si nosotros queremos entender el daño que la pornografía nos hace como sociedad y como individuos, es indispensable que enfrentemos una realidad muy incómoda. Y es que, de la misma manera en que la industria armamentista se lucra de la guerra, la industria pornográfica se lucra del trauma. Específicamente se lucra del trauma de mujeres traficadas y explotadas sexualmente. Y si tú eres de los hombres y mujeres que piensa o que va a argumentar que tú estás bien, que tú no estás apoyando esa industria, o al menos no su parte oscura, porque simplemente no ves pornografía que muestre violencia o actividad no consentida, déjame decirte que estás teniendo una percepción realmente muy reducida de la situación. Porque muchos videos, muchos, son como la historia de Jane. Jane era una mujer de 22 años que había volado a San Diego para participar en lo que le dijeron sería un trabajo de modelaje de fitness. Y lo que pasó con Jane es que cuando llegó al estudio, al supuesto estudio, varios hombres le quitaron el teléfono, la intimidaron para que firmara un contrato que no podía leer, le dieron drogas y alcohol, la encerraron en una habitación y durante 6 horas la violaron. Y el video de su abuso se difundió en un sitio web llamado Girls Do Porn. Y luego eso se publicó, pues, como en los demás sitios de pornografía. Y la pregunta es, ¿qué más podemos esperar de una industria que actualmente enfrenta una demanda colectiva de 500 millones de víctimas y donde los ejecutivos del más grande sitio del mundo son llevados a la justicia canadiense en este preciso momento por lucrarse activamente de explotación sexual y distribución de pornografía infantil? Si, si tú quieres saber más sobre este tema, te recomiendo vayas a la página de Exodus Cry. Voy a dar los links en mi descripción. En mi descripción. Todo eso que acaba de decir lo dije por una razón, quería llegar a un punto. Y es que en muchos sentidos nosotros somos lo que consumimos. Y para una persona que fue adicta al porno, entender que eso que yo estaba consumiendo era no solamente algo malo, porque yo estaba viendo que eso estaba afectando mis relaciones, porque yo sabía que eso estaba afectando mi mente. Cuando yo me di cuenta de que no era simplemente malo por eso, sino también que era malo porque estamos en el 2023 y todavía nosotros como humanos nos tratamos como esclavos. Porque eso es básicamente lo que hace la industria pornográfica detrás de cámaras. La industria pornográfica, y eso lo puedes ver en Exodus Cry, tiene fuertes nexos con la trata de personas, con la esclavitud moderna. Así que un problema de del peso que tiene la trata de blancas no es, no es coincidencia que esté afectando a tantas personas en la actualidad. Porque cuando vamos al origen de, de esa industria nos damos cuenta de la porquería que es. Ya sabes, si quieres saber más acerca del Big Problem, que es la industria, te dejaré los links en la descripción. Pero en este video me van a centrar más que todo también en los problemas personales, en los problemas que nos causan a nosotros como individuos el consumo de pornografía. El primero, para mí, en orden de, no de importancia, pero es el, es el que primero descubrí, digámoslo así, fue la vergüenza. Porque es que en la escala de conciencia la vergüenza y la culpa son las emociones que más abajo están. Y estas dos emociones son las que nos inundan siempre que vemos pornografía. Mm, y si tú no sientes vergüenza ni culpa, eso ya es otro tema. Pero quiero dejar muy enfáticamente de que no existe nada bueno, correcto, ni nada por lo cual sentirse orgulloso cuando ves pornografía. No existe.
cuando utilizas a dos personas que ni siquiera conoces para satisfacer tus deseos más bajos. Yo en el primer video hablé de cómo me di cuenta de que cada vez que veía porno, al otro día se me dificultaba mirar a las personas a los ojos. Y es porque tal vez esas personas no sabían lo que yo había hecho la noche anterior. Yo salía a la calle y las personas no saben que yo estuve viendo porno la noche anterior. Pero la persona más importante sí sabía. Yo. Yo sabía que la noche anterior había visto porno. Y entonces eso me hacía sentir vergüenza de mí mismo. Y aunque las demás personas no supieran eso, yo iba a actuar como una persona que siente vergüenza de sí mismo. Y por ende no podía mirar a las personas a los ojos. Eso fue una de las... Si viste el primer video, eso fue uno de los patrones de comportamiento de los cuales me di cuenta. Y eso a la larga acarrea el segundo problema. Y es la autoestima. Para mí es, al menos ya en el punto en el que estoy, es bastante obvio cómo estas dos cosas, la vergüenza y la autoestima, se vinculan. Pero te lo voy a explicar desde mi perspectiva, no estoy diciendo que sea totalmente así. Yo siento que la autoestima, primero que todo, a nadie le gusta ser un perdedor. A nadie. Y yo creo que la autoestima se vincula a el hecho de que como hombres nos sentimos como perdedores cuando incurrimos en cosas que realmente no nos benefician, en actos que solamente impulsan nuestra mediocridad, nuestra falta de compromiso con nosotros mismos, cuando con actos que desvelan estas fallas que absolutamente todos los humanos tenemos. Entonces no nos gusta sentirnos así. Y tal vez esto suene muy duro, pero es la razón por la cual, si ves pornografía y si ves mucha pornografía, es la razón por la cual en este preciso momento tal vez estés teniendo baja autoestima, o tal vez por lo cual estés incluso pensando pensamientos suicidas. Y porque estuve ahí, estuve en esa posición, entonces sé lo que se siente. Pero precisamente porque sé lo que se siente, es que estoy hablando de lo que estoy hablando en este preciso momento. Esa es la verdad. La pornografía va a lastimar nuestra autoestima, porque eso atenta contra lo que realmente somos nosotros. Y nosotros, tú, yo, no somos hombres que vinieron a este mundo simplemente para ser presa de la cultura, o para ser presa de un mundo que realmente no espera lo mejor de ti. Pero tú, yo, podemos dar lo mejor de nosotros mismos. El mundo está lleno de muchas tentaciones, pero nosotros somos más que eso. Vuelvo a lo de perdedor, porque también pienso que es como, en mi camino, la guerra contra el porno no fue necesariamente solamente la guerra contra el porno. Para mí, la guerra contra la pornografía fue también la guerra en contra o por mi autodominio. Fue una guerra para reclamar mi autodominio. Y como hombre, créeme que es muy importante. Un hombre que no es capaz de controlarse a sí mismo es un hombre inseguro. Voy a dejar ese segundo problema ahí. Tal vez la palabra perdedor te haya sonado un poco dura, pero es la realidad a la que yo me tuve que someter si quería cambiar. Y más adelante en el video profundizaré más acerca de este concepto de perdedor, como para que en serio lo entiendas, o al menos para que entiendas el cómo yo veía o veo esa relación. Ahora, el tercer problema es la relación que tienes contigo mismo. La relación que tienes contigo mismo no va a ser la mejor si eres un consumidor de pornografía, y por ende la relación que tienes con los demás también va a ser disfuncional. Es posible que puedas tener una pareja, pero innumerables estudios demuestran que los consumidores de pornografía tienden a tener problemas en sus relaciones, porque estas parejas se sienten menos dedicadas a las relaciones, les cuesta más hacer ajustes en sus relaciones, están menos satisfechos sexualmente y cometen más infidelidades. And that is just facts. Y cuando yo miro mi vida, yo vi exactamente eso.
O sea, yo tuve novias y yo las herí porque no era capaz de controlarme a mí mismo. Porque no era capaz de realmente ser un hombre. Lo que realmente es un hombre. Entonces hería muchas personas por esas mentiras, por falta de compromiso y repito, por el desconocimiento de lo que es verdaderamente un hombre. El otro problema es energía sexual. Y no importa realmente que no creas en las energías o en las vibras, nada de eso, pero sí es fundamental que como hombre creas en la importancia de tu energía sexual. Entiendas que esta energía es la fuente de tu vitalidad y que si no la estás usando sabiamente, o sea, en verdadero amor, simplemente la estás desperdiciando. Earl Nightingale decía que usualmente le damos poco valor a las cosas que se nos dan gratis. Y nuestra energía es un regalo, es un regalo del creador. Pero, pero no porque algo sea un regalo significa que debamos usarlo estúpidamente. Así que es cierto, como humanos tendemos a valorar menos las cosas que nos son dadas, pero como humanos también tenemos la capacidad de replantearnos nuestros comportamientos. Ver porno se siente bien, pero es una sensación cuya duración es proporcional a la duración de lo que dura el orgasmo. Así que estamos utilizando un regalo que se nos dio, muy poderoso por cierto, y lo estamos desperdiciando en nada. Si nosotros pusiéramos esa energía en nuestras metas, si fuéramos más selectivos incluso con quienes compartimos esta energía, te aseguro que tu vida cambiará porque la mía lo ha hecho. Cuida tu energía. Y el último problema, diría yo, es, es que la pornografía crea hombres débiles. Y, again, yo estoy diciendo eso no porque te esté juzgando, no porque te esté juzgando. Lo estoy diciendo es porque esa fue la realidad a la que yo me tuve que someter para salir de ahí. La pornografía me hacía débil. Punto. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer al respecto? Tenemos que tenemos que tener el control de nosotros mismos porque de lo contrario seremos hombres débiles y ser un hombre débil realmente significa perder en la vida. Piénsalo de esta manera, al ver pornografía nosotros estamos experimentando placer que no nos merecemos. Literally, like, podemos estar llevando una vida de mierda y sin embargo estamos ahí sintiendo placer, diciéndole a tu cerebro que lograste acostarte con una mujer, cuando en realidad muchos de nosotros ni siquiera éramos capaces de hablarle a una mujer sin que nos sudara las manos. Y nos preguntamos por qué pasaba eso y claro, pues el día anterior estabas viendo porno y ya sabes cómo el porno se vincula con la vergüenza y cómo obviamente si tienes vergüenza no vas a ser muy habilidoso o no vas a tener habilidades sociales, punto. Entonces, tenemos que entender de que este comportamiento simplemente a la larga nos hará más resentidos, más retraídos y más peligrosos. Pero no hay una manera de ser peligroso bueno y hay una manera de ser peligroso pero malo. En este caso ser es un peligroso malo, porque los hombres débiles son peligrosos. Los hombres débiles son hombres pasivo-agresivos, son hombres que no se controlan a sí mismos, son hombres emocionales, son hombres que eh, y que por ser emocionales entonces tienden a hacer daño a otras personas y tienden a no medir sus palabras, medir sus acciones, porque son llevados simplemente por la emoción, eso son literalmente eso es un hombre débil. Y al final eh, los hombres débiles no ganan guerras. Yo en medio de esta guerra
me di cuenta de que solamente iba a ganarla si yo me perdonaba a mí mismo, por difícil que fuera. Y perdonarme a mí mismo, perdonarnos a nosotros mismos, es una de las cosas más difíciles que tenemos que hacer. Y no una, ni dos, ni siquiera 10 veces. Yo tuve que perdonarme X cantidad de veces porque esas fueron las cantidades de veces que recaí. Y, y la cuestión con el perdón es la siguiente y es, el perdón como el amor no es un sentimiento. Sí es algo que sentimos, pero no es un sentimiento. ¿A qué me refiero con esto? A que el perdón y el amor son una decisión. Y son una decisión que se toma fácilmente cuando todo está bien, pero es una decisión que se torna muy difícil de tomar cuando todo está mal. Es muy difícil amar a alguien que te acaba de herir. Es muy difícil perdonarte a ti mismo cuando acabas de recaer. La única manera en la que somos capaces de seguir adelante es si somos capaces de reconocer el error y perdonarnos a nosotros mismos por haber cometido ese error. Pero créeme, y lo sé por experiencia, que no hay una cantidad suficiente de juicio que te haga cambiar. No existe tal cosa. No va a llegar un momento en el que en el que te juzgues tanto que por fin vas a comprender que no debías de hacer esas cosas que estás haciendo. No, no existe. No existe esa cantidad de juicio, no lo intentes. Perdónate a ti mismo. Porque si tú a mí me preguntas cuáles fueron esos momentos que definieron la guerra, si me preguntas cuáles fueron esas batallas que definieron la guerra, yo te diré que fueron esas batallas en las que perdí, recaí, pero inmediatamente después me acercaba llorando al espejo y me decía a mí mismo que me amaba, que me perdonaba y que lo iba a volver a intentar. Esas batallas perdidas fueron las que me enseñaron muchas cosas. Porque fui capaz de perdonarme a mí mismo inmediatamente después cuando tenía todas las razones, aunque las razones siempre son falsas para juzgarme a mí mismo. Y yo me di cuenta de eso porque en medio de esta guerra yo me di cuenta que lo peor que yo podía hacer era permitir que los pensamientos de culpa y vergüenza, ya hablé de eso más adelante en el video, me invadieran. Digamos como que la segunda arma que yo utilicé en esa guerra, o bueno, no, digamos como que el perdón fue una estrategia, el arma que yo utilicé en la guerra fue el propósito. Y el propósito, tener un propósito, y por cierto, si no tienes un propósito y estás perdido en dónde está, en cómo lo construyes, te dejo el link de mi primer video, es sobre conocerte a ti mismo, eso te ayudará a encontrar tu propósito, te lo dejaré en la descripción. Tener un propósito es un arma esencial, porque como decía Goethe, vivir sin un propósito es como una muerte prematura. Y muchas personas intentan llenar este vacío de propósito con placer, dinero e incluso personas. Pero no importa cuál sea la cantidad de todas estas cosas que tengas, sin un propósito tus decisiones siempre van a estar vacías. Y si tus decisiones siempre están vacías, apuntando a la nada, adivina ese hecho que hace de tu vida. La vida, desde donde yo la veo, es algo maravilloso. Es algo maravilloso porque no es una locura, literalmente, que existamos. No es una locura que yo esté acá respirando, existiendo, escuchando la lluvia. Que tú estés allá, donde sea que estés, escuchando a un tipo
hablando y no nos damos cuenta de que vivimos en algo, de que estamos experimentando algo realmente hermoso. Pero dentro de toda esa hermosura hay complejidad, hay complejidad. Y yo creo que como hombres, a las mujeres eso también les sirve, pero normalmente mi público es más hombres. Yo creo que como hombres, algo que hace que esta vida con su hermosura y con su complejidad se vuelva algo que realmente podamos aguantar o algo que en serio podamos disfrutar, esa es la palabra, disfrutar, es necesario tener un propósito. Porque teniendo un propósito, eso quiere decir que vas a tener que hacer sacrificios por alcanzar ese propósito. Vas a tener que sacrificar muchas cosas que tal vez sean cómodas, muchas cosas que tal vez te hagan feliz por la esperanza o por el intercambio de lo que tú esperas en el futuro. Y créeme que la vida recompensa ese tipo de sacrificios. Y siento que todos debemos de tener un propósito físico, o sea, debemos hacer ejercicio, debemos de tener un propósito mental, o sea, debemos de estar siempre aprendiendo acerca de algo, siempre debemos de estar creciendo, evolucionando, y eso es incómodo. Y tenemos que tener un propósito espiritual, o sea, todos los días debemos de reforzar la conexión con algo más grande que nosotros mismos. Lo que me lleva a lo más importante dentro de esta guerra. Entonces ya hablé de la estrategia, ya hablé del arma, pero voy a hablar de algo mucho más importante que eso y es los aliados. No sé, en este preciso momento pienso en Game of Thrones. No me la terminaron, me faltan como 2 capítulos para terminármela. Sí, lo sé. Para los que ven la serie, tal vez sea un insulto. Muy buena serie. Y pienso en cómo, en cómo sí hubieron batallas en las que todo estaba en contra del, digámoslo, débil. Pero al final, todas esas batallas se definieron por los aliados que tenían. O mejor dicho, al final, la guerra siempre se definía, al menos hasta donde voy, la guerra siempre se definía, siempre definía quién salía victorioso dependiendo de las alianzas que se tenían. Y la alianza de la que estoy hablando es Dios. Porque la vida es muy vacía sin Dios. Y si tú nunca has tenido una relación con Dios, una real relación con Dios, como yo durante la mayor parte de mi vida, realmente eso tal vez te suene raro o estúpido. Y lo comprendo. Tal vez pienses que esa relación no es necesaria porque nunca la has tenido y hasta el momento has estado bien. Pero créeme que ese bien es un límite que tú te estás poniendo a ti mismo. Pienso en, digámoslo como en la analogía de que si yo solamente conozco la oscuridad y alguien me viene a hablar de la luz, alguien me viene a hablar de una vida mucho mejor y yo solamente conozco la oscuridad y yo solamente conozco un paradigma, yo solamente conozco una percepción de vida, entonces yo no la voy a creer y voy a creer que va a creer incluso que un gris es lo más brillante que existe, porque eso es todo lo que conozco. Y I'm going to be real right here. Yo decidí poner a Dios acá dentro de este video. Uno, porque yo creo que todas las personas que creemos en Dios debemos ser testimonio de lo que Dios hace en nosotros. Y dos, no saben en serio cuántas veces creí no poder, creí no merecer. Y sin embargo, Él estuvo ahí ayudándome. Sin embargo, Él estuvo ahí
dándome señales. Yo no sé si yo no he sido lo suficientemente, digámoslo, vocal con respecto a al cómo la pornografía me afectó, pero quiero que quede algo muy en claro. La pornografía es lo peor que me ha pasado. Los días y todo lo que va detrás de la pornografía, todo lo que eso me ocasionó mentalmente con relaciones, yo llegué a pensar cosas muy malas, muy, muy, muy malas. Hacerme daño a mí mismo por ese tipo de... por ese problema de la pornografía. Y... Y sabes que yo volvería a pasar absolutamente por todos esos días. Porque la pornografía fue la que me acercó a Dios. Y Dios fue el que me permitió ver el cómo la pornografía me estaba arruinando la vida. Y fue el que me sacó de ahí. Y con el tiempo y again, fallando, perdonándome a mí mismo, construyendo mi propósito, empezar a mejorar mis hábitos alimenticios, a mejorar mi sueño, a mejorar mis relaciones, todas esas cosas de a poco empezaron a hacer una bola de nieve, más la fuerza que Dios me daba. Todas estas cosas hicieron una amalgama de poder que al final, poco a poco, me dieron la confianza para salir de ahí. Si tú estás pasando por lo mismo, no te rindas. No te rindas. Perdónate a ti mismo. Pon tu mente en metas, pon tu mente en lo que Dios quiere hacer de ti en este mundo, porque Dios quiere lo mejor para ti. Y ten una relación con Dios, porque en serio te va a cambiar la vida. Si te gustó este video, dale me gusta, coméntame, suscríbete y Be The Vision. Mi canal se llama Be The Vision. Sé la visión que tienes en tu mente de ti mismo. No importa que físicamente no veas aquellas cosas que quieres tener en este preciso momento. Be the vision. Sé la visión, regardless of that. Independientemente de que esas cosas físicas no estén ahí, compórtate como el hombre o la mujer que ya es la visión que tienes en la mente de ti mismo. Just be the fucking vision, man.